Número 3. Greg Flanagan. En septiembre de 2010, Greg Flanagan tenía 55 años. Era el vicepresidente de OGM Land Company, que se especializaba en gestión de tierras, investigación de títulos y servicios de arrendamiento. La empresa, que era muy exitosa, tenía su sede en Beaumont, Texas. Greg vivía con su esposa, Susie, a unas 130 millas de Beaumont, en Lafayette, Luisiana. Greg pasaba de lunes a viernes en Beaumont y de jueves a domingo vivía en Lafayette, donde él y Susie administraban un bed and breakfast. Greg y Susie se casaron cuando eran jóvenes y después se divorciaron. Alrededor de 1995 se volvieron a casar y en 2010 eran felices. Mientras trabajaba en Beaumont, Greg se hospedó en el hotel MCM Elegante. El 15 de septiembre de 2010, Greg se estaba hospedando en la habitación 348. Esa noche, él llamó a Susie a casa desde la habitación del hotel. Iba a ver Iron Man 2 en la televisión y comer una barra de chocolate con una root beer. Nada parecía estar mal cuando terminó la llamada. A la mañana siguiente, Susie intentó llamar a Greg varias veces, pero él no contestó. Un compañero de trabajo fue a verlo y encontró el cuerpo sin vida de Greg Flanagan, de 55 años, en el suelo junto a su cama. No había señales de allanamiento ni de entrada forzada. No se robó nada de la habitación. La cartera de Greg, con 100 billetes de $100, seguía en la habitación. Tampoco había señales de forcejeo. No había señales de trauma ni sangrado en el cuerpo. La policía contactó a Susie y le informó sobre la muerte de Greg. Ella y otras personas que conocían a Greg asumieron que había muerto por causas naturales. Greg no se cuidaba físicamente. Durante la mayor parte de su vida adulta, había fumado en cadena. Cuando encontraron su cuerpo, tenía una colilla de cigarro entre los dedos. No hacía ejercicio, no tenía la dieta más saludable y ocasionalmente bebía alcohol en exceso. Sus amigos y familiares creían que había muerto de un ataque al corazón. Se le realizó una autopsia. El médico forense encontró 2 heridas externas. La primera fue una abrasión en su rostro que probablemente se hizo cuando cayó al suelo. La segunda estaba en su área genital. En su escroto había una laceración de media pulgada. Su escroto y el área genital hasta su cadera derecha estaban moreteados. Parecía que le habían golpeado muy fuerte en los genitales. Cuando el médico forense abrió el pecho de Greg, encontró algo aún más impactante. Greg había sufrido lesiones internas inmensas. Sus intestinos y estómago habían sido perforados. 2 de sus costillas estaban rotas y su corazón había sufrido una ruptura. El médico forense vio lesiones similares en personas que habían estado en accidentes o que habían sido aplastadas por objetos pesados. Inicialmente, el médico forense pensó que las heridas en el pecho eran resultado de la RCP, pero cuando Greg fue encontrado, llevaba muerto varias horas, así que no se le realizó RCP. Así que la explicación más probable era que había sido severamente golpeado. Sin embargo, no había moretones en la parte exterior del torso. El cuerpo era increíblemente extraño porque el exterior del torso no mostraba signos de violencia, pero su interior mostraba claras señales de violencia extrema. El forense creía que había sido golpeado hasta la muerte. Greg recibió una patada brutal en la ingle, posiblemente con una bota de punta de acero, y luego golpeado en el torso. La policía fue informada de que la muerte de Greg fue un homicidio. Una de las principales preguntas que tenían era por qué alguien querría golpear hasta la muerte a Greg Flanagan. Su esposa fue descartada rápidamente como sospechosa. Claramente, el robo no era un motivo porque no se había robado nada de su habitación. Greg no tenía enemigos y era muy querido.
Tampoco estaba involucrado en nada arriesgado que pudiera haber llevado a su muerte. Las personas que se hospedaban en habitaciones cercanas no vieron ni escucharon nada fuera de lo común. Las cámaras de seguridad del hotel no grabaron nada sospechoso. Lo que se sabe es que alrededor de las 8:30 de la noche, antes de que Greg fuera encontrado muerto, él llamó a la recepción. Accidentalmente, quemó un fusible en su habitación cuando estaba usando el microondas para hacer palomitas de maíz. El encargado de mantenimiento que reparó el fusible tenía antecedentes penales por delitos sexuales. El detective principal, Scott Appel, pensó que el encargado de mantenimiento podría haber matado a Greg durante un crimen sexual. Quizá lo había apuñalado en el escroto con un desarmador largo. Sin embargo, el detective Apple no encontró ninguna evidencia que respaldara eso. Otra teoría involucraba a los hombres que se hospedaban en la habitación 349 que estaba junto a la habitación de Greg. Eran 3 electricistas de Wisconsin que estaban trabajando en una mejora de la refinería en la zona. Habían estado bebiendo esa noche en la habitación 349. El detective Apple pensó que era posible que estuvieran haciendo demasiado ruido. Greg les dijo que bajaran el volumen y discutieron. Terminaron golpeando a Greg y él murió como resultado. Los hombres dijeron que no vieron a Greg esa noche y que no hubo ninguna disputa entre ellos. Además, nadie oyó ningún altercado. El detective Apple no encontró ninguna evidencia de que Greg hubiera estado en algún tipo de altercado esa noche. Los 3 electricistas no actuaron de manera sospechosa y cooperaron con la investigación. Después de aproximadamente 6 meses de investigación, el caso llegó a un punto muerto. Esto no le cayó nada bien a la viuda de Greg, Susie. Ella ofreció una recompensa de $50,000 por información. Sin embargo, nadie se presentó con información útil. Luego contrató al detective privado Ken Brennan, quien anteriormente había sido oficial de policía en Long Island y agente especial de la agencia antidrogas. Brennan y el detective Scott Apple comenzaron a trabajar juntos en el caso. Una cosa que notaron fue que la persona que encontró el cuerpo de Greg dijo que su habitación estaba cálida. A Greg le gustaba dormir en una habitación fría, así que el aire acondicionado siempre estaba encendido y puesto en frío. Brennan y Apple concluyeron que el aire acondicionado se apagó cuando Greg hizo saltar el circuito alrededor de las 8:30 p.m. Cuando regresó la electricidad, puede que él no se haya dado cuenta de que la habitación se estaba calentando y luego volvió a encender el aire acondicionado. Esto sugiere que murió poco después de las 8:30 p.m. También concluyeron que Greg recibió las heridas mortales en su habitación. Se encontró una colilla de cigarro entre sus dedos, lo que sugiere que estaba fumando cuando murió. Si lo hubieran golpeado en el pasillo o en algún lugar fuera de su habitación, sus heridas habrían sido tan graves que no habría podido regresar a su cuarto y empezar a fumar un cigarro. Creían que lo más probable es que estuviera acostado en la cama cuando resultó herido. Se levantó de la cama tratando de pedir ayuda y cayó al suelo, donde murió. Sin embargo, no había evidencia de que hubiera ocurrido una pelea mortal en la habitación. Brennan y Apple decidieron ir a la habitación del hotel y examinarla. Notaron que una parte de la pared en la habitación de Greg había sido reparada. Revisaron el otro lado de la pared que estaba en la habitación 349. En la misma área donde se hizo la reparación, en el lado opuesto de la pared, encontraron un pequeño agujero que había sido rellenado con pasta de dientes. Los investigadores concluyeron rápidamente que Greg Flanagan, de 55 años, había sido herido de bala por un disparo realizado desde la habitación 349. Usando un láser, los investigadores determinaron la trayectoria de la bala. Atravesó la pared de la habitación 349 y salió por la pared de la habitación 348 justo en el área donde se había hecho la reparación. La bala fue directamente hacia la cama donde Greg estaba sentado viendo una película. Los investigadores luego hablaron con el médico forense y le preguntaron
si era posible que Greg hubiera recibido un disparo. Después de todo, Greg no sangró y no se encontró ninguna bala. El doctor dijo que una bala podría haber causado el daño, pero no había ninguna herida de bala. Estaba seguro de que Greg había sido golpeado hasta la muerte. Pero los investigadores señalaron que había una pequeña laceración en el escroto. Resultó que, en casos muy raros, la piel laxa y flexible puede plegarse y acomodarse sobre pequeñas aberturas y esencialmente cerrar la herida. El médico forense finalmente concluyó que Greg había recibido un disparo en el escroto mientras estaba sentado en su cama. Mientras la bala subía por su cuerpo, le destrozó el torso a su paso, causando las heridas fatales. Los investigadores entonces hablaron con los 3 electricistas que estaban en la habitación 349 esa noche. 2 de los hombres le contaron a la policía lo que pasó esa noche. El tercer hombre, Lance Mueller, de 48 años, estaba borracho y estaba jugando con una pistola de 9 milímetros. El arma se disparó accidentalmente y la bala atravesó la pared. No escucharon nada del otro cuarto y nadie entró a su habitación. Así que asumieron que nadie había salido herido. Pusieron pasta de dientes sobre el agujero de bala y Mueller guardó la pistola en su coche. Más tarde, se la dio a su abogado para que la guardara. 8 meses después de la muerte de Greg, en junio de 2011, Lance Mueller, de 48 años, fue arrestado y acusado de homicidio involuntario. En septiembre de 2012, él aceptó los cargos sin impugnarlos. Fue sentenciado a 10 años de prisión. No está claro cuánto tiempo pasó Mueller en prisión. Si se comportaba bien, podría haber salido en libertad condicional después de 2 años y medio. Si cumplió toda su condena, habría sido liberado en 2021 o 2022. Número 2. Chanel Petro Nixon. En 2006, Chanel Petro Nixon, de 16 años, vivía en el barrio de Bed-Stuy, en Brooklyn, Nueva York. Chanel era una estudiante de puros dieces y un miembro activo de su iglesia. El domingo 18 de junio de 2006 fue el Día del Padre en Estados Unidos. Chanel salió del departamento que compartía con sus padres y sus 2 hermanos para caminar unas cuadras hasta un restaurante Applebee's. Ella planeaba solicitar un trabajo. Trágicamente, nunca regresó a casa y su familia contactó a la policía. 4 días después, el 22 de junio, el cuerpo sin vida de Chanel Petro Nixon, de 16 años, fue encontrado en una bolsa de basura frente a un edificio residencial a aproximadamente 1 milla de su casa. Había sido estrangulada hasta la muerte. La policía rápidamente identificó a un sospechoso, Ferran Primus, de 19 años. Chanel les dijo a sus amigas que planeaba encontrarse con él en el restaurante. Ella había conocido a Primus en una escuela parroquial. Primus fue interrogado y negó tener algo que ver con el asesinato. La policía no tenía suficientes pruebas para acusar a Primus, así que el caso se enfrió. 9 años después del asesinato, en mayo de 2015, Ferran Primus fue deportado. Primus había agredido a su exnovia, quien interpuso una orden de restricción en su contra. Cumplió una condena en prisión en Nueva York y cuando terminó su sentencia, fue deportado a su país natal, la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas. Un año después, en junio de 2016, la Fiscalía del Condado de Kings, en Nueva York, anunció que Ferran Primus había sido acusado formalmente por el asesinato de Chanel Petro Nixon. La base para la acusación surgió en abril de 2016, cuando Primus fue arrestado en San Vicente. Una mujer de 24 años lo acusó de haberla retenido contra su voluntad durante 3 meses en una choza en el bosque. Después de que Primus fue arrestado, una mujer se puso en contacto con la policía. Ella era pariente biológica de Primus y también tenía una relación sexual con él.
La naturaleza exacta de su relación biológica nunca se hizo pública. La mujer le dijo a la policía que Primus había cometido el asesinato. Ella no se refería al asesinato de Chanel. El 13 de noviembre de 2015, la agente inmobiliaria Charlene Greaves, de 33 años, fue encontrada muerta en su oficina en Saint-David, una ciudad costera en San Vicente y las Granadinas. Había sido apuñalada hasta la muerte. Su auto había desaparecido de su lugar de trabajo. Fue encontrado más tarde, ese mismo día, abandonado a un lado del camino. La policía registró el departamento de Primus y encontraron la llave del auto de Greaves. El pariente y amante de Primus dijo que el día que Greaves fue asesinada, Primus salió de casa con una bolsa negra y un cuchillo. Él le informó que iba a ir de cacería. Él regresó esa noche y apestaba a sangre. La hoja de su cuchillo también tenía sangre. También traía mucho dinero encima. La mujer también dijo que meses después, Primus le confesó que había matado a Greaves. Primus fue acusado del asesinato de Charlene Greaves. Después de que Primus fue arrestado, la policía de San Vicente contactó al Departamento de Policía de Nueva York. Les dijeron que Primus había sido arrestado y que también tenían información sobre el caso de Chanel. Primus inicialmente llamó la atención de la policía en San Vicente, porque la mujer lo acusó de haberla mantenido como rehén durante 3 meses. Durante su cautiverio, Primus le mostró a la mujer recortes de periódicos sobre el asesinato de Chanel. Él dijo que mató a Chanel y que le haría lo mismo a ella. Detectives del Departamento de Policía de Nueva York viajaron a San Vicente y entrevistaron a Primus. Él negó haber matado a Chanel. Mientras hablaban, los detectives le dieron a Primus un chicle y él lo masticó. Escupió el chicle en un bote de basura antes de salir de la habitación. La policía recogió el chicle y se lo llevó de regreso a Nueva York. Usando el chicle, desarrollaron un perfil de ADN. La policía nunca ha hecho públicos los resultados de las pruebas de ADN, pero dado que Primus fue acusado formalmente por el asesinato de Chanel, parece probable que su ADN coincidiera con el ADN de la escena del crimen. La policía entonces comenzó a investigar la posibilidad de que Primus pudiera haber cometido otros asesinatos. Un asesinato similar ocurrió más de 2 años antes. El 11 de febrero de 2005, Cherubia Thomas, de 17 años, quien vivía en el vecindario de Bushwick en Brooklyn, se quedó en casa y no fue a la escuela. Más tarde esa tarde, su cuerpo desnudo y sin vida fue encontrado dentro de 2 bolsas de lavandería en un callejón. Tenía marcas de ataduras en las muñecas y los tobillos. También había heridas por traumatismo contuso en su rostro, cabeza y torso. La causa de muerte fue estrangulamiento. No había señales de agresión sexual. El cuerpo fue examinado en busca de ADN y no se encontró ninguno en ese momento. En junio de 2016, la policía encontró ADN que no había sido analizado. Estaba debajo de las uñas de Cherubia. Se creó un perfil y se comparó con el ADN de Ferran Primus. No coincidió. Pero sí encontraron una coincidencia con el ADN en una base de datos. Era el ADN de Kaururu Govan, de 38 años. Govan tenía un largo historial criminal que se remontaba a cuando tenía solo 18 años. Había estado entrando y saliendo de prisión por diferentes delitos a lo largo de su vida adulta. Cuando su ADN fue relacionado con el asesinato, él estaba en prisión en Florida. Estaba cumpliendo una condena de 3 años por cometer un robo a mano armada en una tienda de delicatessen en el centro de Florida. Tenía prevista su liberación en noviembre de 2016. Cuando Govan salía de la prisión, fue arrestado y acusado del asesinato de Cherubia Thomas. Resultó que Govan estaba relacionado con otro asesinato notorio que ocurrió un año después de que Cherubia fuera asesinada.
Rashawn Brazel tenía 19 años y vivía en Flatbush con su familia. Brazel estaba interesado en la moda y diseñaba la mayoría de su ropa. Desapareció el 14 de febrero de 2005. 2 días después, ambas piernas y uno de sus brazos fueron encontrados metidos en una bolsa de plástico en las vías del metro, a unas 2 millas de su casa. Más tarde ese mismo día, su otro brazo y parte de su torso fueron encontrados en una planta de reciclaje en Brooklyn. Más partes de su torso fueron encontradas en los terrenos de una planta de reciclaje al día siguiente. Su cabeza nunca fue encontrada. El cuerpo fue identificado porque la policía tenía las huellas de Brazel en sus archivos, ya que había sido arrestado por posesión de marihuana. La policía notó que el cuerpo fue desmembrado de manera experta y pensaron que el asesino probablemente tenía conocimientos de anatomía humana. Hubo cierta especulación de que Brazel, quien era gay, fue víctima de un crimen de odio. Sin embargo, la policía no encontró ninguna evidencia para acusar a alguien del asesinato. Kaururu Govan no había sido sospechoso en ese momento, pero resultó que era primo y vecino de Brazel en la época del asesinato. La evidencia del asesinato de Brazel fue examinada y se creó un perfil de ADN. Se comparó con el ADN de Govan y coincidía. En febrero de 2017, Govan fue acusado del asesinato de Brazel. Govan no tenía autocontrol y necesitaba ser sujetado. Él defendió su inocencia diciendo, cito, «Yo no hice nada, juez. No puedo ni diseccionar una rana». Fin de la cita. En agosto de 2018, Govan fue a juicio por el asesinato de Cherubia Thomas. La prueba más contundente fue que el ADN de Govan se encontró debajo de las uñas de Cherubia. En el momento del asesinato, Govan vivía a solo 2 cuadras de Cherubia. Antes de que Govan fuera arrestado por asesinato, él estaba en prisión en Florida. Entre sus pertenencias en la prisión había una libreta. En la libreta había un dibujo de una silla que estaba diseñada para inmovilizar a una mujer durante una agresión sexual. Las ataduras en la silla coincidían con las marcas de ataduras en el cuerpo de Cherubia. Govan fue declarado culpable de asesinato en 2º grado. Fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua. Mientras tanto, Ron Primus pasó casi todo ese tiempo en la cárcel en San Vicente esperando juicio. Se escapó de la custodia 2 veces. Una vez en octubre de 2019 y otra vez en diciembre de 2020. Ambas veces fue recapturado. Ron Primus fue a juicio en septiembre de 2022 por el asesinato de Shirley Greaves. La principal evidencia en su contra fue el testimonio de su pariente y amante. Ella dijo que él llegó a casa oliendo a sangre y que tenía un cuchillo ensangrentado. Además, la llave del auto de Reza fue encontrada en la casa de Primus. No había pruebas de ADN en el caso. Se le pidió a Primus que diera una muestra de su ADN y él se negó, lo cual era su derecho legal. La policía en San Vicente no pudo obtener su ADN de ninguna otra manera legalmente. La defensa argumentó que la pariente y amante de Primus estaba mintiendo. Primus testificó en su propia defensa y afirmó que rentó el auto de Greaves y que recogió el auto esa tarde en su oficina. Cuando escuchó que ella había sido asesinada, abandonó el auto. La fiscalía dijo que la pariente y amante de Primus no tenía nada que ganar al testificar. De hecho, hablar de eso le resultaba perjudicial porque le daba vergüenza. En segundo lugar, Greaves solo tenía un auto. ¿Por qué lo dejaría en la casa del primer ministro, especialmente cuando estaba en el trabajo? ¿Cómo se iría a casa después del trabajo? Además, si Primus no tuvo nada que ver con el asesinato, ¿por qué abandonó el auto? ¿Por qué contactó a la policía y explicó que tenía el auto? El juicio duró 1 mes y el jurado deliberó durante 3 horas y media.
Ron Primus fue declarado culpable del asesinato de Shirley Greaves. Fue sentenciado a entre 30 y 34 años de prisión. Hasta mayo de 2026, Ron Primus aún no ha sido juzgado por el asesinato en 2006 de Chanel Petro Nixon, de 16 años. Tiene aproximadamente 38 años y actualmente está cumpliendo una condena por matar a Shirley Greaves en una prisión en San Vicente y Las Granadinas. La policía cree que pudo haber matado a otras personas, pero no han identificado a ninguna otra posible víctima. Hariru Govan no ha ido a juicio por el asesinato en 2007 de Rashon Brazel, de 19 años. Él es el único sospechoso en el caso. La policía también cree que Govan es un asesino serial. Es sospechoso de otros 2 asesinatos. La policía no ha identificado a las víctimas en esos 2 casos. Lo que se sabe es que uno ocurrió en julio de 2005 y el otro en 2007. El asesinato de 2007 involucró a una mujer y sus restos fueron encontrados en el barrio Bed-Stuy de Brooklyn. Ambas víctimas han sido desmembradas. Hasta mayo de 2026 no ha sido acusado de ninguno de los 2 asesinatos. La policía también está investigando para ver si cometió otros asesinatos mientras vivía en Florida y California. Al momento de esta grabación, Karu Govan, de 47 años, está cumpliendo una condena en Green Haven Correctional Facility en Stormville, Nueva York. La fecha más temprana posible para su liberación es en noviembre de 2041, cuando tendrá 63 años. Número 3. Marilyn Clark. A las 6:18 a.m. del 12 de agosto de 1968, se recibió una llamada a la oficina del sheriff del condado de Broward en Florida. La persona que llamó, un hombre de voz suave, dijo, cito, «Señor, quiero reportar un asesinato. Acabo de matar a 3 personas. Hablo en serio. Por favor, atrápenme, por favor. Voy a matarlos de nuevo esta noche. Fin de la cita». Aproximadamente 10 minutos después, el mismo hombre volvió a llamar. Dijo que un cuerpo estaba cerca del aeropuerto, otro cuerpo estaba en el agua y uno estaba al lado de la carretera. Minutos después, un oficial del Departamento de Policía de Hollywood, Florida, Robert Erler, se comunicó por radio con la central. Él ha encontrado el cuerpo de una niña. Había recibido varios disparos en la cabeza. Poco después de eso, una mujer fue encontrada en el asiento del conductor de su auto, que estaba estacionado a unas 5 millas del cuerpo de la niña, cerca del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood. Ella estaba sangrando por múltiples heridas de bala en la cabeza. Ella estaba viva y fue llevada al hospital, donde permaneció en coma. Las víctimas fueron identificadas como Dorothy Clark, de 42 años, y su hija Marilyn Clark, de 12 años. Tanto la madre como la hija recibieron 5 disparos en la cabeza. Dorothy y Marilyn eran de Atlanta, Georgia. Dorothy había trabajado como secretaria y estaba en la zona buscando trabajo. La policía buscó a una tercera víctima que el asesino afirmó haber matado, pero no encontraron ningún otro cuerpo. Dorothy permaneció en coma. Ella fue sometida a una cirugía y solo una de las 5 balas pudo ser retirada de manera segura. Mientras ella estaba en coma, la policía investigó el asesinato y el intento de asesinato. Creen que Dorothy y Marilyn habían estado durmiendo en su auto mientras estaba estacionado en la playa de Hollywood. Un oficial del Departamento de Policía de Hollywood, Larry Lalande, habló con ella mientras estaba estacionada en la playa. Le aconsejó a Dorothy que fuera a Dania Beach, que estaba cerca porque había más iluminación en la zona. La madre y la hija se fueron y la policía asumió que fueron a Dania Beach, donde se encontraron con el tirador. No estaban seguros de dónde ocurrió el tiroteo. Sin embargo, no creían que Marilyn hubiera sido baleada en el auto de su madre.
Marilyn tenía un tipo de sangre raro y no encontraron nada de su sangre en el auto de su madre. Además, lo más probable es que el cuerpo de Marilyn haya sido arrojado desde un auto en movimiento. Había rasguños en el cuerpo, pero ninguno sangró, lo que sugiere fuertemente que ya estaba muerta cuando su cuerpo fue empujado fuera del auto. Se pensaba que Dorothy fue baleada en su auto, pero no estaban seguros. 3 semanas y media después, Dorothy salió del coma. Ella le contó a la policía sobre su encuentro con un oficial de policía, Larry Lalanne, quien le dijo que condujera hasta Dania Beach. Ella no recordaba nada después de eso. Aproximadamente una semana después, el 11 de septiembre de 1968, Dorothy fue entrevistada por un reportero. Ella recordó algo que nunca le había contado a la policía. Ella se encontró con otro hombre esa noche. Él llevaba un uniforme caqui. Ella recordó haber ido a una casa rodante con él. En la sala había 2 sofás y una foto de un grupo de policías en la pared. Dorothy fue entrevistada de nuevo por la policía y recordó más cosas. Ella dijo que mientras estaba estacionada cerca de Dania Beach, un hombre con uniforme caqui se acercó a su auto y le dijo que no podía estacionarse ahí durante la noche. Él dijo que tenía una casa rodante donde podían dormir esa noche. Ella estaba agradecida y lo siguió de regreso a la casa. Ella y Marilyn se fueron a dormir en los sillones, pero el hombre entró a la sala donde ellas estaban durmiendo. Él estaba desnudo y se estaba masturbando. Dijo que Dorothy tenía que tener relaciones sexuales con él y que quería $75. Ella y Marilyn huyeron de la casa y se subieron a su auto. El hombre se subió al asiento trasero del auto. Luego escuchó al hombre decir, cito, «Vaya que sé escogerlas. Fin de la cita». Dijo que eso fue lo último que recordó. Estos nuevos recuerdos fueron de mucha ayuda para la policía. La policía de Dania Beach anteriormente usaba uniformes caqui, pero en el momento del asesinato ya se consideraban obsoletos. Además, la descripción de la casa rodante llamó la atención del jefe de policía de Dania Beach. Después del asesinato, él había rentado una casa rodante para su hijo. El residente anterior se había mudado apresuradamente y dejó 2 sofás, y había una foto de una clase de la Academia de Policía en la pared. También había casquillos de calibre 22 en el suelo. El residente anterior era un exoficial del Departamento de Policía de Dania y cuando estaba en el departamento usaba un uniforme caqui. Renunció aproximadamente 3 meses antes del asesinato y se unió al Departamento de Policía de Hollywood. Aproximadamente 3 semanas después del asesinato, alrededor del tiempo en que Dorothy salió del coma, el oficial renunció repentinamente al Departamento de Policía de Hollywood y se mudó abruptamente fuera del estado. Afirmó que se mudaba para cuidar a su madre, quien estaba enferma. Ese oficial era Robert Bob Earler, el policía que afirmó haber encontrado el cuerpo de Marilyn. La policía entrevistó a 5 personas que conocían a Bob y les pidió que escucharan la grabación de la llamada que hizo el asesino. No les dijeron que pensaban que era Bob. Sin embargo, todos creyeron que era la voz de Bob. El fiscal del distrito decidió que había suficiente evidencia para acusar a Bob de asesinato e intento de asesinato, pero el problema era que la policía no podía encontrarlo. Así que se emitió una orden de arresto a nivel nacional para Bob Earler, quien fue apodado Catch Me Killer. Un día después, Bob fue encontrado en Phoenix, Arizona, pero se negó a entregarse. Sostenía una pistola calibre .38 mientras hacía llamadas telefónicas a su familia y al jefe de policía en Hollywood. Después de unos 45 minutos, se rindió. Fue extraditado a Florida. Bob Earler, de 24 años, fue a juicio en enero de 1969. Posiblemente la prueba más contundente en su contra fue el testimonio de Dorothy Clark.
Todavía tenía 4 balas en la cabeza y el lado izquierdo de su rostro estaba paralizado. Ella identificó a Bob como el hombre que le disparó a ella y a su hija. 5 personas también testificaron que era la voz de Bob en la grabación. El juicio duró 5 días, y luego el jurado, que consistía en 6 hombres, que eran todos padres, deliberó durante 2 horas y 25 minutos. Bob Ehrler fue declarado culpable de asesinato. Fue condenado a una pena de entre 99 años y cadena perpetua. La vida en prisión no fue fácil para el ex policía y asesino de niños. Varias veces fue agredido en prisión. En febrero de 1973, Bob fue trasladado de una prisión de máxima seguridad a la Gladys Correctional Institution, una prisión de mínima seguridad en Belle Glade, Florida. El personal no tenía problemas con Bob y él estaba tomando una clase universitaria. En septiembre de 1973, después de terminar su clase, él saltó la cerca de la prisión y huyó. Se realizó una búsqueda masiva, pero Bob no fue encontrado en ningún lado. La policía pensó que Bob podría dirigirse a Phoenix, donde tenía familia. Vigilaron a su hermano, Paul Ehrler. Semanas después, vieron a Paul con un convicto fugado, pero no era su hermano. En cambio, era Jack Griffith, de 35 años. El 26 de agosto, 3 semanas antes de que Bob escapara de la prisión, Griffith se fugó de la misma prisión. Estaba cumpliendo una condena de 45 años por asesinato. El 8 de diciembre de 1967, Griffith y su cómplice, Jack Murphy, de Surf Murphy, cometieron un horrible doble homicidio. Murphy obtuvo el apodo porque era un surfista campeón. También era un payaso surfista en un espectáculo acuático. Murphy tenía un pasado pintoresco. En 1964, Murphy y al menos otros 2 hombres irrumpieron en el Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York. Escalaron el edificio y cuando llegaron al 5º piso, caminaron por la cornisa y entraron al edificio. El museo no tenía sistema de seguridad. Robaron alrededor de media docena de joyas, incluyendo el zafiro estrella de la India de 563 quilates, el rubí estrella de Long y el diamante águila. La estrella de la India es el zafiro más grande del mundo. Murphy y sus 2 cómplices fueron arrestados 3 días después, cuando un botones del hotel donde se hospedaban los denunció a la policía porque estaban actuando de manera errática. La estrella de la India y la mayoría de las joyas fueron recuperadas. Sin embargo, el diamante águila nunca fue encontrado. Murphy fue sentenciado a 3 años de prisión, por lo que en ese momento fue el robo de joyas más grande de la historia. En 1967, Murphy convenció a 2 secretarias, Terry Ray Frayne, de 23 años, y Annalee Mohan, de 21 años, para robar $500,000 en valores de un corredor donde trabajaban. El 8 de diciembre de 1967, Murphy, Griffith, Frank y Mohan iban en un bote por Whiskey Creek, cerca de Hollywood, Florida. Una de las mujeres dijo que querrían una parte más grande y que si no la conseguían, irían a la policía. Murphy y Griffith atacaron a las mujeres. A ambas las golpearon en la cabeza con un remo. Annalee Mohan, de 21 años, también recibió un disparo. Les abrieron el estómago. Luego, les ataron bloques de concreto alrededor del cuello con cables eléctricos. Los empujaron del bote al agua. Se cree que Terry Ray Frayne, de 23 años, estaba viva cuando la arrojaron al agua. Les abrieron el estómago con la esperanza de que los gases no se acumularan y los cuerpos no salieran a la superficie. Sin embargo, no funcionó, y una semana después de los asesinatos, los cuerpos flotaron a la superficie y fueron encontrados. Jack Murphy y Jack Griffith fueron arrestados en mayo de 1968.
En febrero de 1969, Murphy fue declarado culpable de asesinato en primer grado y Griffith fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Murphy recibió cadena perpetua y Griffith fue sentenciado a 45 años de prisión. Cuando Bob Reller se fugó de la misma prisión que Griffith 3 semanas después, al principio no se creyó que las fugas estuvieran relacionadas. Sin embargo, resultó que Griffith y Bob habían sido compañeros de celda mientras esperaban sus respectivos juicios por asesinato. Cuando Griffith y el hermano de Bob, Paul, fueron arrestados, estaban en posesión de una pistola calibre .45 y una metralleta ilegal. Paul cooperó con los investigadores y dijeron que se estaban quedando para atrapar a Bob. Él vivía en un motel en el condado de Webster, Mississippi, y trabajaba en una empresa de construcción. Paul le envió un paquete que iba a recoger en una oficina de correos en Metis, Mississippi. Los oficiales estaban vigilando la oficina de correos. El 30 de marzo de 1974, cuando Bob caminaba de regreso a su auto con un paquete, los oficiales intentaron arrestarlo y Bob huyó. Protagonizó una persecución a alta velocidad de 6 millas con la policía. Un oficial con una escopeta le reventó las llantas a tiros y Bob tuvo que abandonar su vehículo. Corrió hacia una zona boscosa, pero no llegó porque le dispararon en la cadera con una Magnum calibre .357. Sin embargo, no resultó gravemente herido y fue arrestado. Le dijo a la policía que su nombre era John Rather. Así que compararon sus huellas dactilares con las de Bob Earler y coincidieron. Bob había estado prófugo durante unos 8 meses. Fue enviado de regreso a prisión para cumplir su sentencia de 99 años por asesinato. Como castigo, lo pusieron en confinamiento solitario durante 14 meses. Para ayudar a pasar el tiempo, comenzó a leer la Biblia. Se convirtió en un cristiano nacido de nuevo. Cuando fue liberado del confinamiento solitario, comenzó a dirigir reuniones de oración. Luego fue trasladado a una prisión de mínima seguridad en Arizona. Continuó dirigiendo grupos de oración. En 1978, Bob solicitó la libertad condicional después de cumplir aproximadamente 10 años en prisión. Bob era un ex boina verde y había servido en Vietnam. Afirmó que, como resultado, tenía problemas de salud mental. Bob también era un ex boxeador de guantes de oro y dijo que debido a sus lesiones en la cabeza, no pensaba con claridad la noche del tiroteo. Se dio cuenta de que tenía problemas, pero encontró a Cristo y ahora era una mejor persona. A Bob se le negó la libertad condicional. La Iglesia Bautista del Norte de Phoenix se enteró de sus actividades y llegaron a un acuerdo con él. Le dieron una licencia para predicar y si era liberado bajo libertad condicional, iban a ayudarlo a convertirse en ministro ordenado. No obtuvo la libertad condicional una vez más, pero en 1980 se convirtió en ministro ordenado. En 1981, mientras aún estaba encarcelado, Bob se casó con una mujer con la que era amigo por correspondencia. Ese mismo año, publicó su autobiografía They Call Me the Catch Me Killer. Se distribuyó gratuitamente a 20,000 reclusos y Bob afirmó que todos los ingresos se destinaron a fondos para víctimas de delitos. En noviembre de 1983, después de cumplir aproximadamente 15 años en prisión, Bob Earler obtuvo la libertad condicional. Después de ser liberado, fundó un ministerio, International Rock Ministries. Se convirtió en orador público y habló sobre el asesinato. Dijo que recogió a una mujer y a su hija y las llevó a su casa. Cuando vio a la mujer con luz normal, se dio cuenta de que no se sentía atraído sexualmente por ella. Ella exigió $75 o iba a llamar al jefe de policía y decir que uno de sus oficiales, que estaba casado, llevó a 2 mujeres a su casa. Dijo que apuñaló y disparó a ambos. Durante años, Bob continuó difundiendo su ministerio, específicamente en las cárceles. Para 1993,
Bob pasaba 300 días al año yendo a las cárceles y predicando. Dijo que creía que había sido perdonado y se disculpó con la comunidad porque había sido oficial de policía. También creía que Marilyn Clark lo había perdonado. Sin embargo, nunca dijo si se disculpó con Dorothy Clark, a quien le disparó 5 veces en la cabeza y asesinó a su hija de 12 años. En 1979, cuando Bob solicitaba la libertad condicional, Dorothy fue entrevistada por el Fort Lauderdale News. Ella dijo que quedó discapacitada de forma permanente, que no podía trabajar y que apenas sobrevivía con la asistencia social. Le molestaba profundamente que Bob Ehrler estuviera solicitando la libertad condicional, especialmente porque se había escapado de la prisión 5 años antes. Ella dijo que él le había arruinado la vida. También dijo que parte de ella esperaba que le dieran la libertad condicional y que alguien que lo odiara lo matara. Ella no creía que él hubiera encontrado a Dios y pensaba que solo era un plan para salir de la cárcel. Le preguntaron si lo perdonaba. Dorothy dijo, y cito, «Dios puede, sí, Dios puede perdonarlo, pero yo no, nunca», fin de la cita. En el momento de esta grabación, Bob Ehrler, de 81 años, vive en Mount Lemmon, Arizona. Sus clérigos terrenales, su paradero y estado actual son desconocidos. Si ella sigue viva, tendría 99 años. Muchas gracias por ver el video de hoy. Si te gustó, te agradeceríamos mucho que te suscribieras. Además, no olvides ver nuestros videos cortos en YouTube, Instagram y TikTok. Una vez más, gracias por vernos.